Entonces, año 1545. El reinado de Suleimán el Magnífico ya había pasado la mitad, pero aún tenía fuerzas para enfrentarse a sus antiguos rivales, los Habsburgo y los Safávidas. Y hoy les espera el episodio final de esta serie. Bienvenidos al canal Amazing History, donde les contamos sobre los momentos más interesantes de la historia del mundo antiguo, el Oriente Medieval y mucho más. Antes de continuar, les pido que no olviden apoyar el canal a través de membresías en YouTube o Patreon. También agradeceremos sus likes, su suscripción y por supuesto sus amables comentarios. Vamos al tema del episodio. Suleimán el Magnífico pasó a la historia no solo por sus conquistas militares, sino también por las numerosas reformas que fortalecieron y modernizaron el Imperio Otomano. El sultán buscaba crear un sistema legal justo, lo que le valió el apodo de Kanuni, es decir, el legislador. Él reformó la legislación otomana, uniendo las leyes de la Sharia con el derecho consuetudinario y los decretos del sultán. Suleimán también reformó el sistema de administración provincial, dividiendo el imperio en provincias gobernadas y eyalatos y estableciendo un estricto control sobre los gobernadores locales. Se revisó el sistema fiscal, se establecieron tasas de impuestos fijas, lo que ayudó a reducir el abuso de los recaudadores de impuestos y a disminuir la carga sobre la población campesina. Suleimán también fortaleció el ejército, aumentó su tamaño y mejoró su organización. Él reorganizó el cuerpo de los genízaros, fortaleciendo la disciplina y la capacidad de combate de esta tropa de élite. Suleimán apoyó activamente proyectos arquitectónicos, financiando la construcción de mezquitas, hospitales, escuelas y baños públicos. Él promovió el desarrollo de la cultura, el arte y la ciencia, invitando a artistas y científicos de diferentes partes del imperio y de otros países. Después de firmar otra tregua con los Habsburgo, Suleimán volvió a iniciar una campaña contra el Shah iraní Tahmasp. En 1548, el ejército del sultán penetró en Irán y ocupó temporalmente Isfahán. En los años siguientes, las acciones militares continuaron con éxito variable. Pero en general, la campaña no le trajo resultados significativos a Suleimán. Regresó a casa con las manos vacías, salvo por la captura de la ciudad fronteriza de Van y ricos trofeos. Mientras Suleimán luchaba en el este, la gobernante de la vasalla Transilvania, Isabel, bajo la presión de Fernando, aceptó devolver Transilvania al reino de Hungría a cambio de tierras en Silesia. El sultán se enteró de esto y en marzo de 1552 inició una nueva campaña contra los Habsburgo. Como era de esperarse, los puestos avanzados y las fortalezas caían como fichas de dominó ante el embate de la fuerza superior de los otomanos. En septiembre llegaron a la pequeña fortaleza de Eger y acamparon cerca de ella, preparándose para el asedio. Pocos esperaban que la guarnición de la fortaleza, compuesta por apenas unos 2000 hombres bajo el mando del comandante de 50 años, István Dobó, ofreciera una resistencia seria. Los hombres y mujeres que estaban en la fortaleza eran de origen húngaro. A pesar de su juramento al rey Fernando, no luchaban por la gloria, sino para proteger su hogar. Los otomanos esperaban una victoria fácil, pero el valor de los defensores de la fortaleza hizo que repelieran repetidos ataques del enemigo. Contra los atacantes se usaron granadas y bombas primitivas, pero mortales, del tamaño de un barril de pólvora, así como una rueda de un molino de agua llena de pólvora, azufre y piedras, que hicieron rodar hacia las filas otomanas y luego hicieron explotar. Durante 39 días, los defensores repelieron los ataques de fuerzas enemigas superiores. Incluso después de que la torre con las reservas de pólvora explotó y causó daños significativos, los otomanos no pudieron entrar al castillo. Mientras tanto, la moral en el campamento otomano estaba en su punto más bajo. Las raciones de comida fueron reducidas, comenzaron las lluvias otoñales torrenciales, lo que convirtió las condiciones de vida en el campamento en un verdadero infierno. Al final, el ejército otomano se vio obligado a retirarse. Contra todo pronóstico, los defensores húngaros de Eger lograron la victoria. Gracias a su heroísmo, los Habsburgo mantuvieron sus posiciones en el norte de Hungría y Suleimán, una vez más, no logró expulsar de esta región a sus molestos rivales. Por otro lado, la campaña otomana de 1552 sí tuvo éxito, ya que capturaron otras 24 fortalezas de los Habsburgo.
Mientras los otomanos estaban distraídos con otra guerra contra los Habsburgo, en su frontera oriental volvió a hacerse notar el Shah safávida Tahmasp. Ese mismo año de 1552, él emprendió una campaña con el objetivo de recuperar los territorios que habían sido perdidos recientemente. En respuesta, Suleimán nombró a su gran visir Rustem Pachá como comandante y a finales de septiembre de 1552 lo envió a Anatolia para reunir y organizar las tropas. La salud del sultán no era buena, y entre los genízaros que apoyaban al príncipe Mustafa, el hijo mayor del sultán, comenzaron a surgir disturbios. Y aquí volvemos de nuevo a Roxelana. Ella entendía que Mustafa, siendo el hijo mayor y popular entre el ejército y el pueblo, se convertiría en el probable heredero al trono. Esto le causó preocupación, ya que Mustafa podría deshacerse tanto de la propia Roxelana como de sus hijos. Ella, como madre, deseaba ver en el trono solo a sus propios hijos, de los cuales para ese momento solo quedaban dos, Selim y Bayazid. Por eso, Roxelana, con la ayuda de su aliado Rustem Pasha, organizó una campaña para desacreditar a Mustafa, convenciendo a Suleimán de que su hijo estaba tramando una conspiración para tomar el poder. En agosto de 1553, después de que todos los preparativos otomanos para la guerra contra los persas ya estaban completos, el sultán y su ejército abandonaron Constantinopla y se dirigieron al este. En el camino, el sultán ordenó al Shehzade Mustafa que se uniera a él en Egli, donde el ejército planeaba acampar. Mustafa llegó con sus tropas y fue a ver a su padre para saludar al sultán y expresar su obediencia. Pero Suleimán estaba enojado con él por sus supuestas acciones rebeldes. Y cuando Mustafa entró en la tienda imperial, el sultán ordenó a los verdugos que lo estrangularan. Este evento conmocionó a los soldados, ya que muchos de ellos esperaban que Mustafa fuera el heredero de Suleimán, porque era considerado el hijo más competente, querido y respetado por su padre. Los genízaros estaban especialmente enfurecidos con Rustem. Probablemente, en un intento de levantar la moral caída del ejército, el sultán lo destituyó y nombró en su lugar al segundo visir Ahmed Pachá. Luego, el ejército abandonó Egli para pasar el invierno en Alepo y prepararse para la guerra la primavera siguiente. En 1554 el sultán salió de su campamento de invierno en Alepo y se dirigió hacia el este, llegando hasta Karabaj. Esta vez, los otomanos, imitando a los persas, emplearon la táctica de tierra quemada en aquellas zonas fronterizas desde donde los persas iniciaban sus incursiones. Sin embargo, la cohesión del ejército safávida permitió luchar de manera más efectiva contra los otomanos y realizar incursiones ofensivas. Este desarrollo de los acontecimientos convenció a ambas partes de que el largo conflicto había llegado a un punto muerto y que era necesario poner fin a la guerra interminable. El resultado fue la paz firmada en 1555 en Amasya, llamada así por la ciudad en la que fue ratificada. Según sus condiciones, Georgia Occidental e Irak árabe pasaron al Imperio Otomano, mientras que Georgia Oriental pasó al Estado safávida. En 1558 muere Roxelana. Para Suleimán, esto fue una gran tragedia que afectó su salud y sus hábitos. Se vuelve reservado y ascético. Ese mismo año muere también Carlos V, su eterno rival, en cuya confrontación, al parecer, residía el sentido de la vida de Suleimán. Comenzó el ocaso de su vida y de su reinado. En aquel lejano año de 1522, Suleimán le arrebató Rodas a los caballeros hospitalarios, y así, simbólicamente, resultó que la lucha contra ellos también marcó el final de su vida. Después de ser expulsados de Rodas, los caballeros de San Juan vagaron por Europa durante varios años en busca de un nuevo hogar, hasta que en 1530 el emperador Carlos V les entregó la isla de Malta junto con Gozo y Trípoli. Desde ahí, los hospitalarios reanudaron sus actividades de corsarios contra los otomanos y para 1550 volvieron a ser un serio obstáculo para Suleimán. Eliminar la amenaza de los hospitalarios fue encargado a Turgut Reis, también conocido como Dragut. En 1551 atacó a los caballeros, devastando la isla de Gozo y esclavizando a casi toda su población. Pero después de intentar tomar la mucho más fortificada Malta, los caballeros lo rechazaron. Después de eso, Dragut capturó la guarnición de caballeros en Trípoli y la usó para realizar incursiones. Durante los siguientes años, Dragut logró capturar parte de las Islas Baleares.
No pudo. En 1560 los caballeros se unieron a la corona española, Venecia, Génova y otros países en una alianza para recuperar Trípoli de los otomanos. Sin embargo, su flota fue atacada por Dragut en la batalla de Yerba y sufrió una derrota. La alianza perdió decenas de barcos y al menos 15.000 soldados, y eso significaba que ahora se había creado un vacío de poder que los otomanos podían aprovechar. Era evidente que Dragut pronto atacaría Malta. Los caballeros preparaban la isla para la defensa con gran esmero. Ya en 1557 eligieron como su gran maestre al astuto francés Jean Parisot de La Valette. Bajo su mando, los hospitalarios reconstruyeron su flota, destruida en Yerba, y comenzaron a fortalecer la defensa de las tres principales fortalezas de Malta. Todos los edificios fuera de las murallas en el gran puerto de la isla fueron destruidos para que no sirvieran de refugio a los otomanos. Se ordenó a los campesinos locales que recogieran toda la cosecha y la llevaran dentro de las murallas. También se trajeron suministros adicionales desde la vecina Sicilia. Los habitantes nativos de la isla no sentían aprecio por los caballeros, a quienes consideraban opresores extranjeros. Sin embargo, eran católicos devotos y estaban dispuestos a defender su hogar de los musulmanes. Por eso, a las filas de los caballeros, que eran alrededor de 500, se sumaron otros 3.000 milicianos malteses, y poco después se les unieron 1.000 soldados profesionales enviados por don García de Toledo, virrey de Sicilia. Don García también le informó a La Valette que estaba reuniendo nuevos refuerzos, pero que hasta su llegada Malta tendría que resistir por sí sola. Al mismo tiempo, los caballeros volvieron a dedicarse a la piratería. Su valentía en el mar infligió a los turcos muchos golpes humillantes, lo que solo fortaleció la determinación de Suleimán de destruir a los caballeros malteses. El sultán Suleimán encargó liderar el asalto a la isla a su confiable cuarto visir, Mustafa Pachá. Junto a él estaban los almirantes Piale Pachá y Dragut. La mayoría de las fuentes considera que el número total del ejército otomano era de alrededor de 40.000 hombres. La gran flota turca llegó a las islas el 18 de mayo de 1565 y se dirigió a la costa sur. Allí, la armada otomana desembarcó sus galeras a varios kilómetros al sur del gran puerto, creando así una cabeza de puente. Durante todo el verano, los otomanos asaltaron sin éxito los baluartes de Malta, sufriendo pérdidas significativas. Y cuando el 7 de septiembre desembarcó en la isla el refuerzo prometido por don García, compuesto por 8 hombres, quedó claro que el asedio había fracasado. Al ver a este ejército, los otomanos perdieron definitivamente el ánimo y se retiraron hacia sus barcos. Para el 13 de septiembre su ejército se había retirado completamente de Malta. Los defensores perdieron 2.500 soldados y un tercio de la población de la isla, mientras que los otomanos sufrieron pérdidas de al menos 10.000 hombres y, según algunos datos, hasta 30.000. Se dice que Suleimán, al enterarse de la derrota, dijo con rabia: «Perdieron porque yo no estaba en el campo de batalla». La importancia del gran sitio de Malta no se puede exagerar. Es imposible saber qué habría pasado si la isla hubiera caído, pero es muy probable que el Imperio Otomano hubiera podido expandirse hasta Italia y luego hasta Europa Occidental. En 1566 el anciano Suleimán, que sufría de gota, reunió a su ejército con la intención de atacar Eger una vez más. Él tenía la intención de vengar la derrota pasada y luego continuar su camino hacia Viena. Pero como Suleimán ya estaba demasiado débil para dirigir personalmente a las tropas, el mando real del ejército pasó a manos del ambicioso gran visir Sokolu Mehmed Bajá. Al frente del ejército local de los Balcanes estaba su sobrino, Mustafa, gobernador de Bosnia. Mientras Suleimán y su gran visir marchaban hacia Eger, un pequeño ejército de los Habsburgo, compuesto principalmente por croatas, atacó Siklos. Esta unidad estaba comandada por Miklos Zrinyi, quien décadas antes había luchado con distinción en el asedio de Viena. Tras la victoria en Siklos, ordenó la ejecución del comandante otomano, Sanjak Bey Muhammad. Esto provocó la ira de Suleimán. Las ofensas causadas por su ejecución, combinadas con la amenaza que Zrinyi representaba en el sur de Hungría, obligaron al ejército otomano principal a cambiar de rumbo y dedicarse a destruir a Zrinyi en su base en Sigetvar. Sigetvar no tenía un valor estratégico especial para las campañas actuales de Suleimán, especialmente considerando que el ejército de los Habsburgo se estaba reuniendo en Viena.
Él esperaba que el asedio fuera breve, ya que en Sigedvar menos de 3.000 personas se enfrentaban a un ejército de más de 100.000. Suleimán llegó a Sigedvar el 5 de agosto de 1566. La fortaleza tenía un diseño inusual, lo que la convertía en un objetivo difícil de alcanzar. Estaba dividida en 3 partes: la ciudad vieja, la ciudad nueva y la ciudadela, cada una situada en una isla separada, conectadas solo por pasajes estrechos. Un río cercano alimentaba un lago artificial que rodeaba las 3 islas fortificadas. A los turcos les tomó 3 días capturar la ciudad nueva, pero sus defensores se retiraron a la ciudad vieja. Su asedio fue mucho más difícil. Pero para el 19 de agosto los otomanos también habían capturado la ciudad vieja. Los restos se retiraron a la última ciudadela. Deseando ahorrar tiempo, el enfermo Suleimán ofreció a Zrinyi condiciones favorables de rendición. Si entregaba la ciudadela, se convertiría en el señor de toda Croacia, que estaba bajo vasallaje otomano. Zrinyi, a pesar de la situación aparentemente desesperada, ignoró la oferta y no dio ninguna respuesta a los otomanos, decidiendo luchar hasta el final. Aprovechando la poca profundidad, el ejército otomano construyó sus propias presas con escombros para crear nuevas rutas de ataque. Los zapadores lograron volar parte del muro, creando una enorme brecha. Zrinyi entendía que el final estaba cerca, ya que el ataque otomano a través de la brecha podía ocurrir en cualquier momento, y sus fuerzas agotadas no serían capaces de resistir. Pero para su sorpresa se produjo una calma. Por alguna razón, el ejército otomano permanecía en su lugar, no había señal para atacar. Para los soldados rasos otomanos, la demora también era un misterio. Solo Sokolu Mehmed Pasha y su círculo más cercano conocían la verdadera razón del retraso. Suleimán el Magnífico murió en su tienda a la edad de 72 años. Por temor a que la noticia de su muerte pudiera minar la moral, Mehmed mantuvo esto en secreto durante 48 días e incluso hizo que estrangularan al médico personal del sultán. Zrinyi decidió aprovechar la pausa e intentar escapar de la trampa con las fuerzas que le quedaban, pero ese intento desesperado estaba condenado al fracaso. Su cuerpo fue decapitado y la cabeza fue enviada como trofeo al nuevo sultán, que era Selim, hijo de Roxolana. El reinado de Suleimán el Magnífico se convirtió en uno de los períodos más brillantes en la historia del Imperio Otomano. Sus campañas militares expandieron significativamente las fronteras del imperio, incorporando territorios en los Balcanes, el norte de África y el Medio Oriente. La política interna de Suleimán se caracterizó por el fortalecimiento del poder centralizado, reformas legislativas y el desarrollo de la infraestructura, lo que contribuyó a la prosperidad de la economía y la cultura. Al mismo tiempo, su gobierno sentó las bases para futuros conflictos y desafíos que el Imperio Otomano enfrentaría en los siglos siguientes. Pero de eso hablaremos en otra ocasión, ¿de acuerdo? Eso es todo por mi parte. Gracias por ver y nos vemos en los próximos episodios de este canal. Adiós. Pero de eso hablaremos en otra ocasión, ¿de acuerdo? Eso es todo por mi parte. Gracias por ver y nos vemos en los próximos episodios de este canal. Adiós. Pa' acá.